El agua está fría y es apenas un chorrito. Además es en la calle. Aún así el baño le sabe a gloria. Brian tenía una semana sin bañarse. Lo refrescamos un poco, está buena el agua. Con sus amigos, además de bañarse, lavan su ropa y dicen que por redes sociales supieron de la caravana, pero también aseguran que fueron la pobreza y la violencia lo que los expulsó de Honduras. La organización Pueblos Sin Fronteras acompaña a los migrantes. Dicen que no se trata de un movimiento en contra del gobierno de Honduras. Pero los únicos políticos son ellos, y los únicos que han creado esta crisis, esa, son ellos. ¡Recojamos toda la basura, niños! Martín es uno de los encargados de la basura. Todos deben levantarla, antes de irse dejan limpio. Él supo de la caravana en un anuncio de televisión. Igual que la mayoría, vio la oportunidad de irse sin pagarle a los coyotes y con mayor seguridad. Y dije yo me voy a ir con esta gente apoyándolos. A Danilo y sus amigos les ocurrió lo mismo. Ellos son parte de la comunidad gay. Se unieron a la caravana por la invitación que vieron en redes sociales. Nosotros teníamos pensado salir en enero, pero todo se adelantó y dejamos todo por salir. Históricamente la migración que se dirige de los Estados Unidos a través de México siempre ha sido mayoritariamente centroamericana y de esos países. Y de hecho hay pues una relación, sobre todo con el caso de Guatemala, ya de muchísimas décadas. Básicamente lo que querían ellos ante la ONU, ¿no? Y también en el caso de los africanos era como que esto ya se consideraba una crisis humanitaria, que creo que ahí hay una cosa que es como bastante importante como mencionarla, ¿no? Tanto en el caso de los centroamericanos como en el caso de los africanos o la gente del Medio Oriente, como países como Siria, países que atravesan violencia, ¿no? Conflictos armados y toda esta serie de cuestiones, está buscando que la ONU ya considere eso como una especie de, una crisis humanitaria, ¿no? Lo que está pasando, porque eso ya le da otra profundidad al tema, ¿no? Y ya lo pone a las personas que se están movilizando en estatus de refugiados. Y creo que ese es un tema que es bien importante, porque al final y al cabo toda esta serie de cuestiones de la globalidad en la que estamos inmersos, ¿no? Genera fenómenos que son transnacionales, ¿no? Y que están relacionadas pues con toda una serie de cuestiones geopolíticas, ¿no? Es muy probable que en estos días nos comuniquemos con el presidente Donald Trump para este asunto en especial, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Las relaciones México-Washington pasaron por un punto álgido en coincidencia con las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, por una serie de caravanas de migrantes. Una de ellas, que salió el 13 de octubre de Honduras, llegó a sumar unas 7,000 personas, procedentes de ese país, Guatemala y El Salvador, todas con la intención de llegar a territorio estadounidense. Trump, que ha amenazado con construir un muro en la frontera con México, acusó a la caravana de querer invadir su país. Envió miles de militares al sur de Estados Unidos y cerró por horas parte de su frontera con México ante la llegada de los centroamericanos. Tras más de 2 semanas en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, muchos migrantes han decidido regresar a su país. Otros aguardan en una lista de espera de 5,000 personas para pedir asilo a las autoridades estadounidenses. Pues mira, México ha tenido distintas políticas a lo largo de su historia, ¿no? Y evidentemente ahorita que a mí me parece como una cosa que le dio un carácter bastante complejo es que nosotros ahorita nos encontramos en plena transición política. Estamos pasando de un sistema político a otro cambio de sistema político. Entonces, ahorita, bueno, la actual política que tenía el presidente actual, ¿no? En correlación a los migrantes y en concreto a los centroamericanos, pues era como una cuestión bastante, no de una política exterior clara, mexicana, ¿no? Es decir, que estaba tratando de frenar la migración y bueno, había como una cosa de una posición bastante ligada a Estados Unidos.
Y bueno, y ahorita pues el próximo presidente ha estado haciendo toda una serie de declaraciones en relación al tema migratorio y bueno, se espera, ¿no? Esperamos, yo me incluyo dentro de esas personas, que haya un cambio sobre las políticas migratorias de México hacia los migrantes, porque pues, no hay que perder de vista que hubo un fenómeno en los últimos años bastante fuerte en el sentido de desaparecidos, de violencia contra los migrantes centroamericanos en México. Yo en ese tema, pues bueno, se volvió una especie de crisis humanitaria de los migrantes centroamericanos en México. Estamos hablando de decenas de miles de desaparecidos y de muertos, ¿no? Entonces ese es un tema que realmente pues es muy preocupante, ¿no? Los temas de todos los derechos humanos, de todas esas personas. Y en los últimos años, como en México se volvió pues bastante profundo, ¿no? Cómo esto iba creciendo como fenómeno, ¿no? Que bueno, eso sería para otro tema, para otros análisis, ¿no? Si Estados Unidos no los va a recibir, como parece que va a ser así, el problema le va a quedar a México y concretamente al gobierno de López Obrador. ¿Cómo te imaginas esa solución o resolver ese problema? México, a menos que tenga colaboración de organismos internacionales, pero aún así la dificultad va a ser grande, eso es lo que a mí me parece. ¿Qué te parece a vos? Pues mira, hubo ahorita como antecedentes hace como alrededor de 4 años con migrantes haitianos, por todos los conflictos y los desastres naturales, hubo muchísimo flujo migratorio de haitianos hacia las ciudades fronterizas mexicanas, se les dejaron pasar y bueno, se quedaron bastante tiempo parados y en una ciudad fronteriza que se llama Tijuana. Y bueno, eso fue como uno de los antecedentes que nos permitiría ahorita entender lo que va a estar sucediendo en estos meses con todo ese escurece de migrantes. Pues mira, es que en realidad el problema de cuántas personas, porque evidentemente la capacidad de los albergues que existen para migrantes en las ciudades fronterizas es donde normalmente las personas que están en tránsito se quedan cuando no se pueden pasar hacia Estados Unidos, ¿no? Quedan como una población flotante en algunos casos por meses y hasta incluso años. Es decir, pues se vuelve un problema bastante complejo para los lugares donde se queda. Para muchos migrantes de la caravana que esperan en la frontera con Estados Unidos, la paciencia se acaba. La búsqueda de una vida mejor para ellos y para sus hijos, en el caso de los que son padres, es más fuerte que ninguna valla o muro. Todo sacrificio valdrá la pena, primeramente Dios. Esta madre hondureña se cuela junto a su hija por un túnel excavado bajo la frontera de metal. Aunque tiene pocas esperanzas de no ser descubierta, le merece la pena intentarlo. Meta la mano. Meta. No importa que me ensucie. Yo lo voy a limpiar. No llegará muy lejos. Las patrullas fronterizas las detectan y las acaban expulsando inmediatamente. Ya va a estar bien, mano, no te preocupes, mano. Ya le agarraron la respiración, ya. Pero estos casos no desaniman a nadie. El goteo de los que cruzan la frontera no cesa. Donald Trump ha movilizado tropas en la frontera y ha decretado que los casos de petición de asilo se tramiten en México. Pero en los precarios campos de Tijuana se cree que cruzar a Estados Unidos puede ayudar a que estos procesos vayan más rápidamente, ya que suelen durar meses.
Meses han tardado muchos en llegar desde Centroamérica y su determinación acumulada puede más que la burocracia. La política de Estados Unidos en los últimos años pues ha sido bastante fuerte y ha sido bastante con un perfil bastante claro contra la cuestión de la migración. En la cuestión discursiva del gobierno, ¿no?, de Trump en concreto, pues se ha evidenciado toda una serie de cuestiones de racismo y de toda una serie de temas que son bastante dirigidos, en primer caso a los mexicanos y en segundo caso a los centroamericanos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues acá el tema es que el gobierno mexicano, yo creo que va a tener que, el próximo gobierno que está por entrar, va a tener que generar toda una serie de diagnósticos bastante rápidos y estrategias que se van a tener que implementar en los próximos meses. Es decir, de cuestiones logísticas, de cuestiones de saber quiénes son los migrantes, y aunque no podemos hablar en números abstractos, sino que tenemos que hacer como una serie de perfiles de las personas que están migrando, ¿no? Este lunes, Donald Trump criticó a Guatemala, Honduras y El Salvador por no detener a la caravana migrante. De México dijo que la policía y el ejército no pueden detener la caravana que va a la frontera sur de Estados Unidos. También aseguró que entre los migrantes hay criminales y desconocidos de Medio Oriente. Uno de los grandes ejes de la discusión con la caravana, pues, es que está evidenciando toda una serie de las peores posturas y de las peores ideologías, ¿no? Que me parece bastante triste y preocupante que en estos años tengamos que regresar a cosas de décadas anteriores, ¿no? They are invaders right now. I can't judge whether they're criminals or not, but right now they're invaders. They're trying to come into the country illegally, trying to force their way into the country. For about 10 years I was down here almost every night, for 3 or 4 hours every night. Doing what? Observing, seeing illegals coming across and reporting, calling the Border Patrol officers, reporting to them, they come and catch them. What made you come here today? Today I wanted to see, I heard that there was a lot of illegals across the border or trying to get across the border, and I just wanted to see it. But what made you feel strongly about wanting to do something about that? Because over years we saw what happened to us is they kept coming and now we're inundated. But you can't let these people come in. I don't even want them. First of all, I won't stand for it if I have any control of being here illegally. Next, I don't want them here legally either, because our country's being overwhelmed. We can't deal. This is more people. But the country has taken in people fleeing violence in the past, or you're talking like they're through your hat. Either you don't know what you're talking about, or you're trying to convince me of something that isn't true. Well, that's what the Statue of Liberty is all about, isn't it? What is it about? What's it about? Taking in the... Of course not. Of course not. You don't think that the country has any kind of responsibility to take in people who are fleeing hardship or conditions? No, violence? No. We have so many people here in this country that need as much or more. I'm not a racist, but
what had it done, now we're no longer a country who's going by our laws concerning immigration or much of anything else. It's mostly because these people from Mexico have been allowed to come over here. Un poco lo que hablamos la última ocasión, ¿no? Sobre el tema migratorio histórico en relación en concreto con la región, con Centroamérica, que es una cosa que pues, ya data de bastantes décadas y que ha tenido toda una serie de dinámicas que han cambiado según los regímenes políticos que ha tenido México. Por ejemplo, en el caso de los 80 con Guatemala, donde México recibió alrededor de más de 40,000 personas, ¿no? Que creo que fue uno de sus mejores políticas exteriores que se han hecho de México. En ese sentido, pues esperamos que todo este tema migratorio, que es una cuestión global, ¿no? Que en distintas regiones como África, Asia, cada vez vemos un aumento, ¿no? De los números de migrantes por razones parecidas, violencia, cuestiones económicas, ¿no? Y pues, sobre todo la gran diferenciación entre económicas que existe norte-sur, ¿no? Sí. Que pues hace que mucha gente pues todavía pues vea como expectativa, como una de sus pocas oportunidades de mejorar su vida, pues emigrar hacia el norte, ¿no? Mientras sigan siendo los temas económicos tan desiguales entre regiones, pues evidentemente siempre habrá grupos de personas que quieran mejorar, y bueno, y esto si lo unamos todas las cuestiones de violencia, pues es como bastante lógico, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que las cuestiones migratorias se tienen que abordar desde puntos de vista internacionales, ¿no? Es decir, los países no pueden ver el fenómeno migratorio de simplemente sus políticas interiores, pero también tienen que verlo en conjunto con otros países, ¿no? Tanto para la recepción como para la mejora de los otros países, ¿no? Es como quien dice un problema compartido, en realidad. Y bueno, en ese sentido, lo que está pasando en las caravanas me parece bastante sintomático de los nuevos tiempos, ¿no? Y cómo estos problemas que antes sentíamos aislados, ¿no? Ahora están más interconectados entre sí. Y bueno, digo, ahí suena como muy abstracto todo lo que estoy diciendo, pero creo que en el caso cómo se está evidenciando cómo son los mecanismos, ¿no? de grupos de personas que se organizan colectivamente, y creo que esto también tiene que ver con toda la violencia que se desató en México en contra de los migrantes. Esto fue una estrategia, ¿no? de seguridad para ellos, de moverse colectivamente. En ese sentido, pues esperemos que el próximo gobierno cambie muchísimas cosas de su política exterior hacia Latinoamérica, ¿no? Que ahorita México en los últimos 12 años, los últimos 2 presidentes que hemos tenido una cuestión de reacomodo de nuestras políticas exteriores muy alineadas a Estados Unidos y muy trabajando a partir de las políticas exteriores norteamericanas. En ese sentido, bueno, pues creo que el cambio de presidente, de régimen y de un poco de sistema, pues será un muy buen pretexto de cambiar nuestras relaciones con los países latinoamericanos y en particular con Centroamérica, que pues es un tema de vecindad y también de culturalidad histórico, ¿no? Hay como demasiadas cosas que se comparten ya desde demasiado tiempo, y
creo que en términos culturales, políticos y tecnológicos y económicos, pues México tiene que tener muchísimo más presencia en la región y de otra manera, ¿no? Que eso también hará que cambien estas cuestiones migratorias. Y bueno, pues en estos temas de que la xenofobia, ¿no? Que también es otro de los temas que están aunados a todo este fenómeno migratorio de los últimos tiempos, que ya los discursos contra los migrantes se vuelven como parte, ¿no? de estos nuevos discursos de estos regímenes como Trump o como ahorita en el caso brasileño, ¿no? Bolsonaro, me parecen bastante preocupantes, ¿no? Y no preocupantes solo a términos discursivos de los políticos, sino más bien a términos de la opinión pública y de la opinión colectiva de las personas, que hay un grueso de la población que sí simpatiza con ese tipo de posturas, ¿no? Lo cual me parece bastante como un retroceso histórico de ciertas cosas que se habían logrado en las últimas décadas, ¿no? Como este regreso de discursos tan básicos que ya no se veían tanto en los foros públicos, que ahora sí sean aceptados abiertamente, pues me parece una cosa que realmente sí habría que indagar y analizar desde distintos puntos de vista, porque al contrario de lo que parecía antes, que parecían cosas como bastante particulares y bastante localizadas en ciertos grupos sociales, pues estos parece que están tendiéndose a viralizar, como dijeran en el lenguaje de internet, ¿no? Y volverse más populares entre sectores más amplios de la población. Que a mí me parece que uno de los grandes ejes de la discusión con la caravana, pues es que está evidenciando toda una serie de las peores posturas y de las peores ideologías, ¿no? Que me parece bastante triste y preocupante que en estos años tengamos que regresar a cosas de décadas anteriores, ¿no? Bueno, lo importante es que México parece que va en otro sentido, ¿no? Esperemos que vaya para allá y que tenga una visión muchísimo más estratégica sobre todos esos temas, ¿no? Y también que también cambie su visión regional, ¿no? Que tenga una participación muchísimo más activa dentro de la cuestión latinoamericana.